A continuación, daremos paso con el panel patrocinado por Banco Santander, en donde nos hablarán de clima y biodiversidad en Latinoamérica. Así que permítanme presentarles a los panelistas participantes. Se encuentra con nosotros Alan Elizondo, quien es director general de FIRA. Bienvenido. También nos acompaña Jimena Rugeles, quien es asociada senior en finanzas climáticas del Centro de Pensamiento Latinoamericano Transforma en Colombia. Bienvenida. También nos acompaña Lucila Pinto, quien es subgerente de creación y desarrollo de Libélula en Perú. Marius Calvet, directora ejecutiva de Sostenibilidad de Banco Santander y presidenta de la Comisión ASG de la Asociación de Bancos de México. ¿Y quién fungirá como moderador? Es Jorge Villarreal, quien es director de Política Climática de la Iniciativa Climática de México, ICM. Bienvenido. Sin más preámbulo, dando inicio con este panel, cedo la palabra al moderador Jorge Villarreal. Muchísimas gracias. Hoy yo personalmente tengo un reto importante. El primero es sacar el mayor provecho de un panel tan espectacular como el que tenemos aquí. Y el segundo es ver si al final de esta sesión corta de 45 minutos llego con voz. Van a ser dos retos. Biodiversidad y clima. Estamos en un momento espectacular en la región de América Latina en este tema. Y tenemos la inmensa fortuna de contar con experiencias internacionales, particularmente la de Perú, la de Colombia y por supuesto también la de México. Porque en el último año, y particularmente el tema de clima en la región de América Latina está súper caliente, literalmente, no solamente por el aumento de la temperatura, sino también por la intensidad de la discusión y de los debates. Ya se ha mencionado en distintas ocasiones que este año Brasil alojará la COP30. La COP30 es el hito de los 10 años del Acuerdo de París. Es el momento en materia de política climática más importante en los últimos tiempos y es el punto donde nosotras y nosotros vamos a tener que identificar en dónde estamos y hacia dónde llegamos. Pero además, con los del liderazgo de Colombia, se llevó a cabo la COP16 de la Convención de Biodiversidad, que hizo un esfuerzo gigantesco y muy exitoso para poder vincular la discusión climática y de biodiversidad que se ve reflejada de manera bastante clara en la agenda de la COP30. Por ello es un panel espectacular y justo si nos permiten vamos a entrar con esta primera sesión que vamos a dividir en dos partes, pero la primera es una pregunta bastante general como para ir entrando en materia. Si nos pueden platicar, por favor, ¿cuál es el estado actual de la política climática y los avances desde su propio sector, desde el desarrollo de los diversos instrumentos que han generado para poder atender las necesidades de la política climática? Y aprovechando que damos la bienvenida a nuestros países hermanos, pues si gustan, empezamos con Colombia. Jime, por favor, adelante, de manera breve, si nos puedes compartir, te agradeceremos. Vale, muchas gracias. Ante todo, gracias por la invitación de parte del Consejo. Es muy importante para nosotros venir a contar un poco esta experiencia, porque como ya lo mencionaban, pues Colombia es un referente en la región en temas de finanzas sostenibles y pues creo que hay muchas lecciones por aprender para los demás países en la región de esta experiencia que Colombia ha tenido. Antes que nada, quiero empezar por mencionar qué es Transforma y qué es lo que hacemos. Transforma es un centro de pensamiento y acción latinoamericano creado hace 7 años con el propósito de promover un futuro justo y sostenible. Y nosotros trabajamos en 4 áreas específicas: diplomacia energética, diplomacia climática, finanzas climáticas. Y específicamente dentro de esta área de finanzas climáticas trabajamos de la mano con el sector financiero
buscando promover y apoyarlos en ese camino que es necesario que recorra el sector financiero para movilizar recursos hacia la financiación de actividades relacionadas con cambio climático y biodiversidad. Y digamos que este trabajo lo hacemos de diferentes formas, proveyendo asistencia técnica, investigación, asesoría en temas de política pública y demás. Y lo que buscamos es que precisamente este flujo de recursos financieros a la financiación de estas actividades pues deje de depender tanto de los fondos públicos y que también el sector privado pues asuma un rol activo, proactivo en la financiación de estas actividades. Entonces, ¿cuál es el contexto precisamente en el que se enmarca el trabajo que realizamos desde Transforma, en Colombia particularmente? Colombia se ha consolidado, como lo decía, como un referente regional en el desarrollo de las finanzas sostenibles y ha abordado varios aspectos desde la parte, digamos, de política pública y de regulación específica para el sector financiero. Desde la Estrategia Nacional de Finanzas del Clima, como la hoja de ruta de finanzas verdes liderada por la Superintendencia Financiera de Colombia, y pasando también, por ejemplo, por el tema de la implementación de la taxonomía verde de Colombia, que se implementó en 2022 y fue la primera taxonomía de la región alineada con estándares internacionales, pues esto ha sido, digamos, un tema de innovación importante y de ejemplo para la región y ha permitido que el país ofrezca un camino claro para canalizar esos recursos hacia actividades de cambio climático y de biodiversidad. Estos desarrollos también han estado enmarcados o acompañados con innovaciones clave, como por ejemplo el tema de la emisión de bonos verdes, sociales y sostenibles por parte de entidades públicas y privadas y la adopción de recomendaciones y regulación alrededor de la gestión y divulgación de riesgos y oportunidades del cambio climático y la naturaleza. Entonces, todo esto ha convertido a Colombia en un laboratorio de buenas prácticas y es ahí donde las líneas de trabajo de Transforma cobran valor precisamente para apoyar al sector financiero y hacer que asuma un rol protagónico en este camino. Muchas gracias, Jiménez. Sin duda, Colombia ha avanzado a pasos agigantados, pero Perú tampoco se queda atrás con toda una arquitectura muy importante que se ha construido y Libélula ha jugado un rol fundamental. Lucila, ¿qué nos cuentas, por favor? Muchas gracias, Jorge, por el pase. Muchas gracias también al Consejo por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Primero comentarles qué es Libélula. Nosotros somos una consultora ya con 18 años en el mercado peruano. Tenemos acción también a nivel de Latinoamérica, perdón, especializadas en temas de cambio climático y ya en los últimos años hemos venido trabajando con proyectos relacionados a temas de financiamiento. Justo venimos trabajando también en un proyecto de divulgación climática junto con Transforma y con ISM, con Jorge y también con CIME. ¿Qué es lo que hemos venido avanzando a nivel de Perú? Nosotros no estamos tan adelantados como nos gustaría, quizás a comparación de Colombia e incluso a comparación de México, pero sí, durante los últimos 5 años hemos dado sí algunos pasos bastante grandes. Nosotros tenemos una meta climática también, al igual que todos los países, de reducir nuestras emisiones al 40% al año 2030. Pero obviamente para eso, según la estimación que tiene el Ministerio del Ambiente, necesitamos movilizar 50.000 millones de dólares al 2030. Es una meta que es bastante ambiciosa, esos datos los dio el ministro hace poco. Entonces, viene la primera pregunta, ¿cómo vamos a movilizar todos esos recursos? ¿De dónde va a venir ese dinero? En el marco de eso, en el año 2019 se publicó una política nacional de competitividad y productividad de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, donde justamente también uno de los ejes está relacionado con el enverdecimiento del sector financiero. En el marco de eso, una de las primeras acciones que se creó fue una hoja de ruta de finanzas verdes, también con miras al año 2030, que básicamente tiene 2 objetivos. El primero, tal como he mencionado, es el enverdecimiento del sector financiero, pero a través de la regulación. Y la segunda es justamente cómo se incorpora
todo este tema de los instrumentos financieros verdes. A nivel de bonos, nosotros a nivel de Perú ya se han emitido diferentes bonos desde el año 2021, bonos verdes, bonos sociales. El año pasado se emitió incluso un tema de bono azul, pero también como dentro del sector ya de banca empresarial o microfinancieras se van incorporando este tipo de productos, ¿no? A diferencia también de otros países como México, Colombia, todavía no contamos con una taxonomía verde. Sin embargo, ya a partir del año 2022 se ha venido trabajando como en borradores de capítulos, ¿no? Recién en julio de este año pasa del Ministerio del Ambiente hasta el Ministerio de Economía y Finanzas y se crea una comisión multisectorial para la creación y formalización ya de esta taxonomía. A la fecha se tienen 5 capítulos en borrador, la versión final debería tener como 9 capítulos, así que esperemos que entre fines de este año e inicios del 2026 por fin tengamos una taxonomía. Pero eso no ha significado de que el sistema financiero no haya tomado acción, ¿no? De referencia, el sistema financiero ha tomado la taxonomía de la Unión Europea. De hecho, que también hemos revisado la taxonomía de Colombia en algún momento como referencia a la región, porque surgen muchas dudas, que ya lo voy a comentar en la segunda pregunta que me va a hacer Jorge, porque ¿qué calificamos como verde? ¿Qué se etiqueta finalmente como verde bajo ciertos criterios? ¿Cuáles estos son finalmente y que se tienen que adaptar al mercado peruano, ¿no? Lo que para un país es verde no necesariamente va a ser verde para otro país. Entonces, vamos un poco de parte de ese camino. Aparte de la taxonomía de la hoja de ruta, se ha establecido un sistema de gobernanza que se denomina Protocolo Verde, donde se quiere incorporar el trabajo entre el sector público, que es el Ministerio del Ambiente, con el sector financiero. A la fecha hay como 9 asociados ahí, y es justamente cómo el sector financiero va a incorporar nuevamente, ¿no? Toda la parte verde. Y otro tema también asociado un poco a lo que comentó Jime es el tema de la divulgación climática. Nosotros somos una economía pequeña, quizás a comparación de la economía de México, y tenemos una bolsa de valores también pequeña. Tenemos solamente 180 emisores de valores, que a partir del año 2015, ya por regulación de la Superintendencia de Banca y Seguros, que es el regulador a nivel de Perú, tienen que presentar un reporte de sostenibilidad e indicadores ACG. Dentro de este reporte, obviamente, hay temas ya de metas y métricas climáticas, pero es lo único que tienen que presentar. Ninguna otra empresa está obligada. Entonces, en temas de divulgación, desde el análisis de riesgos y toda esta asociación a TCFD y ahora al IFRS2 se hace de manera voluntaria, ¿no? Entonces, todavía algo que justo estuvimos la semana pasada en un evento de finanzas verdes organizados por el Ministerio del Ambiente y la persona de la SBS hablaba, ¿no? De cómo tiene que ser esta incorporación en el sistema financiero peruano, es muy heterogéneo. Tenemos como un avance muy distinto entre las empresas, entonces tiene que ser como escalonado, tomando mucho en consideración cómo se va dando todo este sistema. Yo espero que estos cambios de regulación se den como en un futuro cercano, porque justamente todo este análisis de riesgos y la transparencia es algo que se necesita para la promoción de cada vez más todo este tema de finanzas sostenibles. Gracias, Lucio. Ahorita vamos a entrar precisamente a los casos y nos vamos a meter un poco más de profundidad, aprovechando y para agilizar, Alan, en el caso mexicano, tu primera reacción y ahorita vamos a entrar a casos en particular. Gracias. Gracias. Felicito y con la invitación a FIRA a dar y las acciones que te pongo. Mira, yo creo que la pregunta es muy buena. Muchos de los presentes que aquí veo, y de hecho liderados también por la Secretaría de Medio Ambiente, estuvimos el lunes pasado en una reunión de contexto donde se nos plantea ya una actualización de las contribuciones no determinadas de México. Eso creo que fue una reunión que ayudó mucho a poner el contexto general de cómo el país progresa en este objetivo de no afectar el medio ambiente y contribuir en la disminución de gases de efecto invernadero. Se engrana esto con el hecho de que pues existen varios sectores involucrados en esas metas y nosotros, al menos como FIRA, que es una institución administrada por el Banco de México y que es cuya cabeza de sector es la Secretaría de Hacienda, tenemos también referencias muy claras de cuáles son los objetivos.
Lo que yo te diría del avance que nosotros observamos es que hay una meta contextual. Los sectores como es la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Agricultura ya publicaron sus planes institucionales y el propio FIRA actualizó el propio para poder incidir con menos impacto, ¿no? En nuestro caso, nosotros realizamos que el medio ambiente y la agricultura están estrechamente ligados. La acción que FIRA promueve es de 3 niveles. Básicamente, evitar que los financiamientos que no solo nosotros, sino todo el sistema bancario y no bancario, no dañen el medio ambiente con metodologías que son de muy común conocimiento en el sector. El segundo es tener metas preferenciales y sobre todo incentivos para que los productores adopten prácticas que sean de menos huella con el medio ambiente. Y el tercero es abrir los canales para que inversionistas institucionales, otros participantes del sector bancario o del sector bursátil, participen con inversiones que sean compatibles con estos estándares de medio ambiente. Entonces creo que la pregunta se plantea en un momento correcto por el hecho de que todas las instituciones ya engranaron metas, contexto y sobre todo acciones para ir hacia adelante. Muchas gracias, Alan, sin lugar a duda. Y Marius, desde el sector privado y además tú, junto con Alan, has sido una campeonaza en los últimos años, tanto en Santander como en la Asociación Bancos de México. Tu reflexión en esta primera etapa y ahorita nos vamos a una segunda, que vamos a seguir contigo empezando los casos. Sigo yo entonces. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias. Felicidades al Consejo, felicidades, Alba, nuevamente por este gran evento, siempre con un lleno total y por agruparnos a todos los que tenemos en el corazón este trabajo de movilizar el financiamiento hacia las actividades que abonan al desarrollo sostenible. Y les cuento que son 3 puntos breves en esta intervención que quería decirles. Primero, los bancos tenemos muy claro el rol que jugamos en la estrategia de movilización de financiamiento sostenible en México, pero en general como sector bancario en todo el mundo. En México estamos trabajando alineados, por supuesto, al paso el que va tomando nuestros reguladores y las autoridades del sector financiero. Estamos trabajando muy cerquita con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Estuvimos, como dice Alan, en una reunión el lunes pasado escuchando el plan de hoja de ruta de México hacia las metas del Acuerdo de París de Semarnat, donde los bancos tenemos ahí un asiento en estas conversaciones y estamos trabajando justamente, y siempre hablamos de esto, para poner el piso parejo en toda la banca mexicana, para tener las estructuras que necesitamos para efectivamente movilizar el capital. No se trata de que los 5 o 6 bancos más grandes, que somos los poseedores del 85% de los activos de la banca, que ya tenemos muchas estructuras con casas matrices en otros mercados, que con eso nos demos por servidos, porque la mayor parte de los activos de la banca ya están trabajando en esto, a lo mejor hace 20 años, como en Santander, donde yo trabajo. Queremos un piso parejo en los 54 bancos que conforman a la asociación. Entonces, un poco establecer que eso se está trabajando y que vamos avanzando en ese sentido. El segundo punto es interesante hablar, y me encanta que este panel tenga el título de Clima y Biodiversidad, de cómo todavía en la mente de muchos de los actores el tema de la agenda de naturaleza y de biodiversidad es como el que sigue, y no es el que sigue. Es una agenda paralela a la agenda climática. No podemos tener un planeta net zero en 2050 con todo lo que estamos haciendo, con un planeta totalmente destruido de recursos naturales. Es una agenda enteramente paralela, y el trabajo que ha costado en el sector financiero, y ha sido mi trabajo en los últimos 11 años, entender el tema climático, integrarlos a los sistemas de riesgos, a los productos, a las propias metas que nos ponemos los bancos de descarbonización del portafolio, etcétera. Ahora movernos a integrar el tema de naturaleza, cuando las métricas de naturaleza, las mismas metas globales en temas de biodiversidad fueron muy complejas en entender. No digo que sea fácil, pero la meta de reducción de emisiones de CO2 es cuantitativa y es entendible y es mucho más fácil, por lo cual hubo un boom de
compromisos net zero por todos lados, no solo del sector financiero, sino de corporativos de multiplicidad de sectores, de ciudades, de gobiernos de países, etcétera. Entonces, es un reto y una obligación de nosotros integrar la agenda de biodiversidad al avance que ya hicimos de entender el tema climático. Y la última mención en esta parte es que a pesar de que tengamos todos el ruido encima del vecino del norte yendo para otro lado, que tengamos el tema también de la exigencia de los corporativos en Europa de simplificar todo este movimiento ESG que creció desmesuradamente, como decían, y me encanta cómo lo describían, se exponenció de manera sofisticada, soberbia, digamos. Cuando yo voy con mis jefes a hablar de acrónimos y todo esto, me sacan del cuarto porque se volvió muy complicado el tema de los marcos de reporteo, los ratings. Cuando tenemos toda esta exigencia de simplificar y, digamos, bajar un poquito a homologar marcos de reporteo, todo esto, tenemos encima estos movimientos, digamos, los temas que nosotros trabajamos en temas de clima y de biodiversidad no pueden estar sujetos a preferencias políticas y a lo que le guste o no a un señor allá en el norte o a ciertas tendencias políticas. Esto no se politiza, esto aquí sigue. Y Trump, igual que todos nosotros, se va a ir algún día de la política y del planeta. Entonces, esto sigue y vamos a seguir trabajando. Y vean en dónde estamos ahorita sentados tantos actores. Yo del mundo de los bancos, aquí veo equipos de muchísimos bancos que estamos trabajando en eso. Entonces, ese sería mi tercer mensaje. Esto no es un tema que se politiza y esto no es un tema que el que se vaya simplificando y homologando quiere decir que va bajando de importancia. Importantísimo, muchísimas gracias, Marius. Y aprovechando este momento tan relevante y esta sofisticación natural de estos instrumentos desde el sector financiero, pero también de la política pública, ¿por qué les parece si en los últimos 15 minutitos vamos a hacer un ejercicio para poder entrar? Así es que les agradecería mucho intervenciones breves. Jime, ¿cuál debería ser el rol del sector privado en movilizar los recursos y cómo se conecta este rol con el trabajo que vienen desarrollando ustedes como Transforma, de acuerdo a lo que hace unos momentos nos compartiste? Así como en nota de Instagram, no de Vale. Twitter, pero de Instagram. Por favor. Vale, perfecto. De TikTok. Bueno, está Sí. bien. Bueno, para nadie es un secreto que la brecha de financiación para temas de cambio climático y biodiversidad es supremamente amplia. La buena noticia, si puedo usar esas palabras, es que en los últimos años esos flujos financieros que se han destinado, la tasa de crecimiento se ha venido aumentando y en 2021-2023 ese promedio anual fue del 26% comparado con un 8% en años anteriores. Entonces digamos que hay avances en términos de ese flujo de financiación, pero todavía se siguen presentando retos. De ese financiamiento que se destina, por ejemplo, a temas de cambio climático, la mayoría va a aspectos de mitigación, pero lo que es adaptación y temas de biodiversidad sigue quedando rezagado en este contexto, digamos. Entonces, ahí también es donde es importante hablar del rol del sector privado, porque como lo decía anteriormente, los flujos públicos no son suficientes para cubrir esas necesidades y el sector privado, en especial el sector financiero, tiene todo el potencial para aportar en el cierre de esa brecha de financiamiento. Me gustaría resaltar rápidamente dos aspectos. Uno, como mencionaba, la importancia de diversificar un poco el destino de esos recursos. No es solamente mitigación, sino en el contexto latinoamericano también los temas de adaptación y biodiversidad cobran relevancia porque nosotros en esencia no somos países altamente emisores de gases de efecto invernadero. Nuestras necesidades están enfocadas en temas de adaptación y biodiversidad por nuestra exposición a fenómenos climáticos, porque los recursos de biodiversidad, hay buena parte, casi el 40% a nivel mundial, están concentrados en América Latina.
y porque nuestras economías dependen precisamente de eso. Entonces, es importante empezar a hablar en América Latina de estos aspectos. Y el otro tema que quiero resaltar para cerrar rápidamente es el rol que tienen otros actores dentro del mercado. Hemos hablado a lo largo de la mañana y en algunas de las intervenciones que hemos tenido acá también del rol de grandes bancos, inversionistas institucionales y demás, pero no son los únicos actores que hacen parte del sector privado con potencial para dirigir flujos financieros. Y me refiero específicamente al rol que tiene los hogares, los inversionistas individuales, las personas del común como todos nosotros, cómo podemos a través de nuestras decisiones financieras empezar a dirigir flujos a estas actividades. Y también pues esto depende de la oferta de productos que tengamos para que los inversionistas individuales puedan acceder a esto. Entonces nosotros en Transforma en este momento estamos revisando, por ejemplo, cuál es el potencial de temas como crowdfunding, plataformas digitales, fondos de inversión colectiva, incluso fintechs que se han enfocado en precisamente habilitar o facilitar estas inversiones en temas ambientales y sociales y que generen un impacto. Entonces, la invitación es a empezar a mirar esto de otras formas, pero hay mucho potencial, definitivamente hay mucho potencial para generar oportunidades de negocio aquí también. Muchas gracias, Jime. Lucila, en TikTok, los retos y algunas oportunidades en la apropiación de los actores en el desarrollo de los instrumentos que han desarrollado. A nivel de Perú, y tal como lo mencioné hace poquito, el primero ha sido el tema de regulación, ¿no? El tema de no tener una taxonomía verde a la fecha ha hecho que el sector financiero todavía no innove y se limite solamente a definir como verde aquello que principalmente tiene una estructura. ¿A qué me refiero? Aquello que, por ejemplo, en el caso de viviendas, todo lo que tenga algún tipo de certificación, alguna certificación LEED, alguna certificación EDGE, que es más fácil de posterior hacerle un monitoreo y verificación. Lo mismo quizás como en la parte de agricultura, ir a aquellas certificaciones orgánicas, etcétera, que es mucho más fácil de monitorear, ¿no? Porque, como mencionaba, ¿qué luego calificamos como verde? Y un caso específico que lo vimos con uno de nuestros clientes fue si el gas natural calificado o no como verde en una realidad peruana, por ejemplo, que el Estado peruano promueve el gas natural como un combustible de transición todavía, ¿no? Nosotros dependemos mucho de gas natural a nivel de Perú. Eso es un poco, lo otro también la falta de incentivos que se tiene ya con empresas que vienen avanzando en esos temas. ¿Cómo el gobierno las va a incentivar a seguir en esto? Algo que también identificamos y viene asociado con algunos de los temas anteriores son las barreras técnicas y de recursos humanos. Cada vez más el sector financiero viene capacitando a su personal en estos temas. Lo hemos hecho nosotros como parte de fortalecimiento de capacidades a grandes bancos a nivel de Perú, pero eso es una barrera que todavía hemos identificado y el tratamiento que se le da al desarrollo de estos productos financieros verdes todavía como productos tradicionales, ¿no? Cuando estos aquí tienen en cierto sentido una particularidad. El tema también de barreras de mercado y competitividad, especialmente cuando se tienen que ofrecer tasas que son menores a un producto tradicional, porque eso es lo que esperarían muchas de las personas ante un producto financiero verde. Quizás bancos grandes sí lo puedan hacer porque tienen esa capacidad de riesgo, pero bancos medianos o microfinancieras no se atreven en muchos casos, justamente porque tienes nuevas tecnologías que no necesariamente tienen un retorno tan fácil de identificar o tienen mucha incertidumbre, entonces no son tan atractivos para poder colocarlos ahora. Algo que nosotros hemos identificado un poco a nivel de microfinancieras específicamente son obstáculos técnicos en el desarrollo de tecnologías, ¿no? Algo que se ha hecho a nivel de Perú en los últimos años, especialmente en microfinancieras, son muchos créditos para temas de agricultura, por ejemplo. Entonces tienes estas tecnologías no necesariamente disponibles a la fecha, entonces tienes que buscar un proveedor. Hablaron en la mañana de pymes, entonces están enfocados principalmente en pymes. Entonces tienes que buscar un proveedor, esta tecnología tiene que ser probada, verificada, no te puedes arriesgar finalmente a colocar un crédito en una metodología no probada. Y algo que nos comentaban cuando estábamos haciendo, justamente esto forma parte de un estudio de caso, es la resistencia que tiene el cliente final también a la adopción de estas nuevas tecnologías, porque ven como el retorno en el corto plazo y no lo que pueda haber, los beneficios como en el mediano o en el largo plazo. Entonces,
posiblemente el fortalecimiento de capacidades sea algo retador justamente cuando quieres la incorporación de todos estos nuevos productos en el mercado, ¿no? Algunas oportunidades que hemos identificado es justamente el fortalecimiento de capacidades, el tema también de que tener un marco normativo que finalmente llame a la incorporación de cada vez más estos nuevos productos. Muchas gracias, Lucila. Yo me voy a ir ahora de los desafíos a algunas oportunidades y con mucho entusiasmo les comparto que también desde ICM, como parte de la Iniciativa de Divulgación de Activos Climáticos de América Latina, la CADI, hicimos el análisis de un instrumento muy particular que es el bono, el primer bono verde de adaptación y resiliencia climática en América Latina, que fue liderado por acá nuestro campeón Alan y FIRA, que de verdad es no solamente un bono que se estructura en el marco de bonos sostenibles, sino que además no se queda solamente en la parte financiera, porque complementa con otros distintos instrumentos como garantías, programas de fortalecimiento técnico, capacidades, mecanismos de evaluación de impacto. De verdad es un tema integral que nos da una lección enorme para el propio sector, o sea, para el sector financiero, pero también para la política climática, que sí es posible estructurar instrumentos financieros específicamente para la adaptación, y esto es un caso muy particular, que además se puede vincular con sectores altamente expuestos, como el sector agropecuario, con el financiamiento sostenible, estableciendo criterios obviamente claros de elegibilidad y metas cuantificables. Alan, de verdad, muchísimas felicidades por este bono. Platícanos un poco desde la parte positiva, los motivos y cómo ha ido la implementación en este bono tan relevante. Muchas gracias, Jorge. Mira, yo creo que empezaría por los motivos. Básicamente el sector agroalimentario, particularmente el sector primario, es uno que tiene una relación doble con el título de esta plática, que es clima y biodiversidad. Se habla mucho del clima en términos de la emisión de gases de efecto invernadero, que pues es a nivel mundial más o menos la cuarta parte. O sea, no se lo imagina uno, pero el sector agro eso representa en emisión de gases. Y también en contaminación de cuerpos de agua, consumo de agua y pérdida de vida de suelos, degradación de suelos. Es un impacto hacia el clima, y el clima de regreso te trae pues variaciones ya cada vez más constantes, más grandes en lo que es precipitación y temperatura, que tienen un impacto por supuesto negativo en la producción de cosechas. Pero de biodiversidad se habla un poco menos, la relación también es doble. El sector agro consume muchos servicios ecosistémicos como es la polinización, pero también una biodiversidad que poco se habla, que es acerca de la que se encuentra debajo del suelo a través de bacterias y hongos que bajan el nitrógeno, la alimentación de las plantas, o solubilizan minerales que a su vez se integran a las plantas. En la medida que tú vas perdiendo esos dos, vas afectando pues toda la producción y a la población. Esa es la motivación del por qué FIRA entra en esto. Entonces, ¿cuál es el rol de FIRA? Hemos encontrado que el financiamiento puede jugar un rol a favor y en contra, y es allí donde nuestro trabajo es modularlo para que juegue a favor del medio ambiente. Si uno analiza la aplicación de fertilizantes químicos en el país, sobre todo en la región noroeste, donde fue la revolución verde iniciada aquí en México, pues quedó un legado de mucha fertilización, un alto número de unidades de nitrógeno se aplican a los campos desde hace años, ¿no? Por poner un ejemplo, en Sinaloa se aplican 400 unidades, en Europa no pasa de 250 unidades y en Estados Unidos también entre 200 y 250 unidades. Debo mencionar que esas 400 unidades pues, han sido financiadas por todo el sistema, y que es momento de ejercer una acción para evitar ese excedente. En el caso nuestro rol es lograr conectar a todas las fuentes de financiamiento con los productores que están en este tipo de prácticas, y poder a su vez insertar productos e inversiones que le redunden un beneficio al medio ambiente. En este caso, para poner un ejemplo, se puede lograr a través de incentivos positivos con subsidios en tasa, recortes en la aplicación de fertilizantes químicos. Eso tendría un efecto pues, benéfico para el productor por conservación de tierra en el largo plazo, y benéfico para el medio ambiente,
y a su vez conectaría al sistema afores, bancos, con colocaciones de crédito mucho más inteligentes, digamos, en medio ambiente. El bono de adaptación que tú hiciste referencia ha sido un esfuerzo por conectar esos dos extremos. Creo que el siguiente hito va a ser lograr hacer lo mismo, no solo en mitigación de emisiones, sino en biodiversidad, y se está justamente construyendo los canales para que así sea. Entonces, en resumen, creo que va avanzado, digamos, al menos el sector agro en conectar los dos extremos, pero hay mucha tarea y sobre todo conciencia de que en el pasado hemos venido alimentando esa sobrefertilización, por poner ese ejemplo, pero también otro tipo de prácticas, y que esa conciencia tiene que revertirse para migrar a este estado, ¿no?, de beneficio al medio ambiente. Muchas gracias, Alan, y de verdad muchas felicidades a ti y a FIRA por la estructuración, la emisión y el desarrollo de este bono. Marius, ya para ir cerrando esta pinza, ¿cómo maximizar el impacto en esta materia? ¿Cómo avanzar en la coordinación desde tu perspectiva? ¿Cómo también, por ejemplo, desde sus capacidades, cómo han acompañado a los clientes, ya más desde el lado también de la demanda? Pero ¿qué reflexión te queda después de escuchar todas estas intervenciones de cara a este ejercicio de imaginarnos cómo avanzar esta sofisticación de la que tú ya nos hablabas? Ya, me encanta esta pregunta porque a mí siempre me gusta acabar en tono positivo y tratar de ser positiva, aunque hay todavía muchos retos y muchísimo por hacer. Pero lo que nosotros vemos es que hay que estar muy atentos nosotros como bancos. Ya hablé un poco de cómo estamos atentos a cómo van avanzando las autoridades del sector financiero en México, todo lo que existe, una taxonomía, una estrategia de movilización, un nuevo marco de reporteo para empresas que no son públicas, el CINIF, por supuesto, toda la capacitación que hay para las empresas públicas para generación de datos, estar atentas a todos estos componentes grandes del ecosistema que se han ido creando, pero más atentos todavía a cómo van nuestros clientes en esto. Las finanzas sostenibles no pueden ser solamente para las grandes empresas públicas que tienen 20 años cotizando en bolsa y reportando estos datos y ya saben qué van a hacer y qué quieren hacer y cómo van. Tenemos que alcanzar al resto de la economía y tenemos que estar muy atentos en cómo podemos subir al porcentaje más grande de la economía, que son las empresas pequeñas y medianas que necesitan transformarse, que abonan, por supuesto, en la huella de CO2 de nuestro país, y estar atentos a los distintos sectores que representan más emisiones de CO2, como hablaba ahorita Alan de la agricultura. Veía yo el reporte del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles de 2024 y decía que de 2023 a 2024 el volumen de emisiones etiquetadas como sostenibles creció poquito, creció un 6%, pero creció en 24% el número de emisores. ¿Qué quiere decir eso? Que se están subiendo al juego quizá más actores que tenemos que estar atentos a cómo los atendemos y acompañamos, a cómo los ayudamos a generar los datos que necesitamos, porque el etiquetado de una operación, ya sea de crédito o de un instrumento de mercados, trae atrás, y aquí están mis compañeros de los bancos, temas de políticas, temas de foros de decisión, hasta con riesgo reputacional de si etiquetamos o no etiquetamos. Son procesos muy robustos y muy complejos que tenemos los bancos. Entonces, vemos una gran oportunidad. Y la otra forma, para terminar, es por medio de las alianzas. Tenemos muchas maneras los bancos de atender la transición hacia una economía más baja en carbono y sostenible, vía productos para personas físicas, desde vehículos híbridos y eléctricos, desde hipotecas verdes, que Santander fue la primera en el mercado, que si podemos también después subirlo a pequeñas, medianas, grandes empresas y corporativos, o por ejemplo, también no solamente pensando en voy a acompañar a los que ya son mis clientes, sino que para llegar a las grandes metas que tenemos como humanidad en la Agenda 2030, en los Acuerdos de París, tenemos que impulsar la innovación y las nuevas tecnologías que nos van a ayudar a cerrar esta pinza. Nosotros, aquí está mi gran aliado de este año, Alan Elizondo, con FIRA Santander es un banco muy importante en el portafolio de agro en México,
hicimos un reto Santander Sostenible para impulsar la innovación al sector agroalimentario, en donde lanzamos la convocatoria para que se inscriban y en donde Santander y FIRA nos juntamos para potenciar el apoyo que podemos darles a estos emprendedores relacionados con el sector agro en México. Y no sabíamos cuántos se iban a inscribir. Se inscribieron casi 200 emprendedores con soluciones para el agro, en temas de agro, de rurales, forestales, de pesca. El jueves de la semana que entra entregamos los premios y la verdad es que creemos que los bancos también tenemos esa oportunidad, no solamente de con las empresas recién ya constituidas, sino también con la innovación y ser la pinza que apoya la innovación, conectarlos como puente con nuestros clientes que pueden usar esas soluciones y que necesitan avanzar en sus estrategias con estas soluciones y a la vez encontrar la manera de crear productos financieros con escala que atiendan, y ahorita pongo ese ejemplo del sector agro. Entonces, vía alianzas es la manera que podemos llegar más lejos. Es muy buena la frase, ¿no? De puedo llegar siempre más lejos si voy de la mano de más actores. Muchísimas gracias, Mario. Sin lugar a duda, tu cierre es espectacular y creo que resume bastante bien los retos, pero también la ventana de hacia dónde ir caminando, porque en este panel tuvimos la increíble oportunidad de poder escuchar desde el lado de la oferta de los instrumentos, con las oportunidades y los retos, cómo vamos avanzando, principalmente también con el reto de incorporar biodiversidad y clima. También hemos escuchado en el transcurso de todo este día las distintas ofertas de los instrumentos, pero hay que empatarlo, como tú dices, con el lado de la demanda, con el lado pues, de la necesidad específica. Y desde esa perspectiva, de la mano de las alianzas, creo que este panel y particularmente el evento el día de hoy es un espectacular escenario para poder gestionar, avanzar y coordinar las alianzas. No quiero terminar sin felicitar nuevamente al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles por este espectacular evento de todos los años, a Alba y a todo el equipo que hace un trabajo extraordinario y que además es uno de los eventos que todas y todos esperamos con más ansias en el transcurso del año. Muchísimas gracias a este panel de primer nivel y pues que tengan una buena tarde. Y llegué con vos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.